Estimados, bienvenidos a la cápsula número 14 de la asignatura de seminario de título para las carreras de Ingeniería en Minas e Ingeniería en Prevención de Riesgo de Calidad y Ambiente. Bien, hoy voy a hacer una exposición muy breve y es para colocar el tema. ¿Qué es lo que va a pasar con la exposición de final de año, su última evaluación? Bueno, hasta ahora, oficialmente, esta debería realizarse de manera online. Encuentro muy difícil que vayamos a realizarla de manera presencial, pero no lo descarto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con eso? En cualquiera de los dos escenarios hay una cosa que va a mandar siempre y es el tiempo de exposición. Y esto es bastante importante, que se los dejen claro. Aproximadamente hasta ahora, hasta antes de lo que ha ocurrido el 2019 y ahora, el tiempo de exposición eran unos 20 minutos y unos 10 minutos para preguntas. Así que considerando eso, significa que ustedes deben considerar ahora al menos unos 20 minutos, máximo unos 30 minutos de exposición. Lo que significa que hay que hacer alguna suerte de repartición del tiempo. Y la mejor manera de repartir el tiempo tiene que ser proporcional a lo que uno ha realizado como o ha generado como estructura en la redacción de su seminario. Es decir, si tenemos alguna porción de antecedentes generales, teóricos, prácticos o legales, destinemos una proporción de tiempo para aquellos contenidos, otra proporción para explicar nuestras propuestas y también nuestras conclusiones, y una parte interesante para hablar sobre el trabajo de investigación y la forma en que han procesado la información. Ahora, ¿por qué es importante que lo consideren de esa manera y no de otra? Porque en el fondo esa exposición es un reflejo del trabajo que ustedes han estado realizando durante el semestre. Ahora, hay una situación con la que uno tiene que lidiar a veces, y es que aquellos antecedentes iniciales podrían no ser tan relevantes como lo que uno ve en el total de su trabajo escrito. Me explico. Sí, quizás entre los antecedentes, toda la parte, mejor dicho, de aportación, de recopilación de información, si esa parte es algo así como de las 50 páginas que tiene que tener su informe técnico, si fueran 20 páginas, eso me deja que es el 40%. Evidentemente no tiene mucho sentido gastarse casi la mitad del tiempo solo en explicar antecedentes teóricos, ¿sí? O de carácter legal. Pero eso es una situación que tenemos que conversar. Ahora, por el otro lado, si la piensan bien, podría ser de que si usáramos esa misma lógica, eh, resulta que entre las conclusiones y las propuestas, en ese mismo informe de 50 hojas, solo se les han ido unas 10 hojas, lo que significa que son solo el 20%. Entonces, no tiene tampoco tanto sentido usar entre un 10 o un 20% del total del tiempo solo para hablar de las conclusiones de sus propuestas. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos que llegar a alguna especie como de equilibrio. Lo que sí tiene que tener coherencia o tiene que tener una cierta eh, alineación es que prácticamente por cada punto que yo he tomado en este tema, estos temas los debería tratar. Lo del tiempo, el que le destino a cada uno, podríamos generar alguna especie de diferencia. Eso es por una parte. Ahora, por el otro lado, es importante no sobreabusar, por ejemplo, de las láminas. ¿Eso qué quiere decir? De que si tienen 20 minutos, podría ser un poco, podría resultar no ser favorable tener 20 diapositivas. ¿Ya? Ahora, eso va a depender de cada caso. Por el otro lado, tampoco es conveniente estar leyendo lo que dicen las diapositivas. Yo voy a volver a profundizar sobre estas cosas más adelante, pero estoy colocando algunos temas para que los puedan ir visualizando en la medida que vamos avanzando hacia el final del semestre. Así que el día de hoy solamente quería colocar ese par de cosas. Una, sobre de qué vamos a hablar en la presentación, ya se lo he explicado, más o menos son los mismos contenidos que están dentro de su trabajo. ¿Cuánto tiempo vamos a destinar a cada cosa? Tiene que en realidad estar relacionado con la relevancia de lo que estamos haciendo. No podemos usar el mismo criterio de repartición de hojas.
Y por el otro lado, cuando hablamos de las láminas, también tenemos que entrar a considerar que no podemos sobreabusar de las láminas, ni tampoco deberíamos, en este caso, eh, estar abusando de la lectura de aquellas láminas. Ahora, es probable que algunos de ustedes tengan alguna suerte de complicación, eso lo vamos a tener que ver al final, ¿ah? Y algunos empiecen a buscar la manera de irlo solventando. Me refiero a complicación porque algunos de ustedes puede ser que tengan mala conexión ese día. Bueno, vamos a tener que buscar la manera de solucionar aquello, ¿ya? Y ver cómo lo podemos salvar. Hasta el momento no he sabido quién lo haya hecho, salvo por ahí alguna experiencia de alguna colega que mencionó algo que se hizo el semestre pasado con una carrera que termina a mitad de año. Cuando lo termine de averiguar, vamos a ver cómo podríamos funcionar nosotros. Los dejo con esa inquietud y nos vemos en la sesión de Teams.